En Argentina, la ley de navegación es la 20094, que determina que el capitán es el responsable del buen gobierno de la embarcación, con lo cual tiene funciones, obligaciones, responsabilidades y atribuciones. El capitán en el barco es delegado de la autoridad pública. Quiere decir que si ocurriera un delito, crimen o tráfico de alguna sustancia ilegal, no puede mirar hacia el costado o no saber lo que está pasando. Él es la autoridad pública arriba del barco, con lo cual tendrá que documentar toda esa situación y ni bien llega a puerto tiene la obligación de forma inmediata o de comunicarlo antes de llegar a puerto por el medio más rápido que crea conveniente de comunicación a la autoridad pública o al consulado del país de su bandera. Si nosotros tenemos en el barco bandera argentina y llegamos a un puerto uruguayo, por ejemplo, tenemos que comunicarlo con la autoridad marítima y con el consulado argentino. En Uruguay también esta situación. Ahí es donde termina la actuación del capitán. Cuando llega a puerto, ahí delega la autorización. No es que le termina todas las responsabilidades y que va a haber un sumario, va a haber un montón de cuestiones que se van a abrir respecto a eso, pero su función total es arriba del barco y cuando llega a puerto hace la delegación. El capitán es la persona encargada de llevar la dirección y el buen gobierno de la embarcación. Y es responsable y tiene que velar por la seguridad de tanto las personas como la embarcación. No puede cometer ninguna decisión en cuanto ponga en riesgo las personas y la embarcación. El capitán es el responsable de decidir o de contemplar que la embarcación sea idónea para el viaje que vamos a emprender. No solamente, cuando nos referimos a idóneo, queremos decir exactamente si, por ejemplo, el velero o el yate que tenemos o que vamos a capitanear es el adecuado para ir a ese determinado puerto. Por ejemplo, si yo tengo un velero y quiero ir a Brasil navegando o a Punta del Este y el velero no es el adecuado por su tamaño, por su construcción, por sus certificados, es mi responsabilidad. O sea, yo tengo que verificar que la embarcación sea la adecuada para ir a ese puerto. Esa responsabilidad cae sobre mi espalda como capitán. Por otro lado, también soy responsable de que los pesos del barco o la distribución de la carga, aunque sea una embarcación deportiva, el estibaje de todo lo que llevemos, esté distribuido de forma correcta en la embarcación. Esa es una responsabilidad que no podemos delegar, yo lo sabía, no pude, no me di cuenta. Como también el estado material de conservación de la embarcación, cuando nos referimos a motor, velas, casco, electricidad, todo lo que lleva una embarcación deportiva, es responsabilidad del capitán el estado de conservación material de esos materiales. Si tuviéramos alguna complicación o rescate o lo que fuere, o naufragio o sin llegar a eso, alguna situación difícil, digamos, después vamos a tener que dar explicaciones totales y detalladas porque ese tema, cuando haya un peritaje y se vea que el problema fue ese material, fue nuestra responsabilidad haberlo constatado con anterioridad. Cuando también nos referimos, por ejemplo, a las situaciones de aprovisionamiento del barco, como combustibles, agua y alimentos, también volvemos a esa misma situación. Cuando nos referimos a la gobernabilidad exactamente de la embarcación, está bueno destacar, o es importante que lo destaquemos, que cuando nosotros entremos a un puerto, por ejemplo, con la embarcación deportiva, o franqueemos canales de accesos a puertos, que estaríamos navegando paralelo a la costa, para dar otro ejemplo, o cruzando canales importantes como el canal Emilio Mitre, o el canal intermedio, o el canal de acceso al puerto de Montevideo, para ir hacia otro puerto más alejado, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación estar al mando del timón. Por más que nosotros estemos en un barco y seamos el capitán de la embarcación, con nuestro carnet de patrón, y haya otros tripulantes que tienen carnet de timonel y pueden legalmente timonear la embarcación, el capitán, en este caso nosotros estamos dando el ejemplo, tenemos que estar al mando del timón en esas situaciones de peligro o de suma atención. Y si hubiera alguna situación distinta a la que mencionamos, pero que amerita nuestra atención exclusiva, también la tendríamos que hacer. En el caso de vidas humanas que se encuentran en el mar, por supuesto tenemos la obligación de velar por esas vidas. Como capitanes tenemos que asistir
ya sean tripulantes de nuestro barco o de otra embarcación, asistir a esas personas. La pregunta a veces es, bueno, ¿hasta cuándo o cuánto? Bueno, va a ser hasta que venga otra embarcación que tenga iguales o mejores condiciones que nosotros, por ejemplo, nos aseguremos esa situación, cuando ponga en riesgo a la embarcación y al resto de los tripulantes, ahí va a cesar o va a parar, digamos, mi búsqueda o mi asistencia a esas vidas humanas, o cuando ya haya hecho todas las cuestiones necesarias y todas las acciones y no tenga posibilidad de realizar ninguna otra acción extra para solucionar eso. Ahí va a ser donde cesa o termina mi acción como capitán en esa búsqueda de vidas humanas. Cuando nosotros como capitanes, patrones de yate, con nuestro velero o con nuestro yate a motor, lleguemos a un puerto y estemos terminando maniobra de amarre y demás, somos los únicos que estamos facultados para autorizar a bajar a los tripulantes de nuestra embarcación. Las personas que estén con nosotros, ya sea de paseo, familiares, amigos, otros tripulantes, no deben bajar hasta que nosotros no demos la autorización precisa. Eso es una facultad que tenemos los capitanes de cualquier embarcación deportiva. Si hablamos, por ejemplo, de una situación de siniestro, que nosotros tenemos que velar por la embarcación hasta el último momento, tratar de salvar la embarcación por todos los medios y a los tripulantes, o si van a desembarcar o los van a salvar con alguna embarcación de asistencia, tenemos que hacer que todos puedan bajar y que todos puedan pasar a esa otra embarcación. Nosotros vamos a ser los últimos en desembarcar del buque siniestrado o de la embarcación siniestrada. Eso es lo que tiene que pasar siempre por la ley de navegación. Todas estas responsabilidades, funciones y atribuciones que están redactadas en la ley habla de buques siempre, habla de capitanes, habla de barcos grandes, de barcos mercantes, es totalmente extensiva en cada uno de esos puntos para todas las personas de Argentina que tienen habilitación náutica deportiva, ya sean conductores náuticos, timoneles o patrones. Así que a leer en detalle esta ley, interpretarla y disfrutarla.